Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, bueno, su asesora en la unidad curricular Contexto Político Contemporáneo. El día de hoy estoy compartiendo pantallas con ustedes desde el aula virtual para pues explicarles bien lo que va a ser la planificación del desarrollo de la unidad curricular y las estrategias de validación de aprendizaje. La estrategia como tal de la validación de aprendizaje va a ser a través de un recurso que se llama WakeKets. Si están observando la pantalla, la WakeKets, el creador de la WakeKets, fue un profesor de la Universidad Estatal de San Diego. Es una estrategia pues muy fácil de manejar e interactiva y bonita pues para efectivamente tratar de internalizar los conocimientos, ¿no? Se usa pues las técnicas de comunicación y aprendizaje, más que todo pues de este tipo de estrategias tecnoformativas, ¿no? A través de las direcciones URL y consta especialmente pues de unas partes que como se observan están aquí. Una introducción, la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. La introducción es lo que voy a hacer el día de hoy. La tarea va a ser por ustedes el proceso, los recursos y la conclusión. La evaluación pues también va a ser por mi persona, ¿ok? Esta estrategia de validación de aprendizaje va a ser interactiva a través de todo lo que es la formación del mundo contemporáneo, pero ustedes van a elegir un tema en particular, un tema principal, ¿no? Yo les coloqué ahorita más abajo un ejemplo, pueden hacer eso sobre otra cosa o inclusive con lo que está sucediendo hoy en en el mundo, que es la guerra entre Rusia e Ucrania, ¿no? Y Ucrania. También lo pueden hacer bajo ese título. Sin embargo, pues bueno, yo les coloqué sobre lo del COVID, la situación de salud, de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, también el desarrollo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque considero que es la forma más rápida y fácil de comprender todo lo que es la formación del mundo contemporáneo. Es historia, es prácticamente, pues bueno, ya eso lo hemos visto en diferentes estudios, por eso es como un repaso de lo que es la edad contemporánea, de la historia contemporánea. Sin embargo, es bueno volverlo a saber porque son las bases o los cimientos de lo que hoy en día conocemos como el mundo contemporáneo o hasta dónde nos ha llevado esa evolución o ese inicio de la edad contemporánea, bueno, y las demás edades hasta llegar a lo que es el día de hoy. Por eso es muy importante que ustedes pues puedan observar todo ese desarrollo de la formación del mundo contemporáneo. Igual en el aula virtual se encuentra el material de apoyo, se encuentra el desarrollo de las dos unidades, porque pues esta materia solamente la comprende dos unidades y está especificada cada unidad de manera atractiva y fácil para que ustedes pues la puedan internalizar el conocimiento. Es como un cuento de esa edad contemporánea. Bueno, esas unidades de nuestra materia como tal la desarrollaremos en esta estrategia de validación que se llama WebKits. Yo les coloqué una fuente, les coloqué un ejemplo. Ustedes se van a esas páginas o direcciones URL y van a observar y a digerir un poco más lo que es esa estrategia de validación y cómo se hace una WebKits. Esta estrategia la vamos a implementar porque, bueno, somos adultos y es una implementación desde la andragogía en esta unidad curricular, contexto político contemporáneo, y yo la llamé la máquina del tiempo hacia la formación del mundo contemporáneo. Ese es el título y ese va a ser el título pues para todos, independientemente de lo interno que ustedes elijan, ¿no? El planteamiento, como los dije en las clases sincrónicas previamente fijadas por la coordinación, que van a ser intercaladas, van a ser 3 clases sincrónicas. Hoy, 26 de febrero, volvemos a tener la próxima clase el 12 de marzo y la otra el 26 de marzo, ¿ok? En el desarrollo de las clases síncronas, nosotros vamos a ver la evolución de la actividad WebQuest y lógicamente, pues yo también voy a tratar
puntos del desarrollo de la formación del mundo contemporáneo, ¿no? Aspectos resaltantes. La formación del mundo contemporáneo pues es bastante extensa porque pues el inicio o la pauta principal viene desde la Revolución Francesa. Lógicamente que voy a tocar es aspectos resaltantes porque el desarrollo como tal del contenido está dentro del aula virtual para que pues ustedes lo manejen, pero va a ser es algo de refrescamiento porque eso ya lo hemos observado, como le indiqué, a lo largo de nuestra trayectoria educativa, ¿ok? En cada clase sincrónica, pues se socializará cómo va la evolución de la WebQuest y como ya indiqué, esa WebQuest se desarrolla en diferentes partes. La introducción, el ejemplo que yo les coloqué, o sea, para que lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pueden escoger, como les dije, cualquiera. Sin embargo, a mí me pareció importante señalar la situación de salud a nivel mundial. Esto lo extraje porque el desarrollo de esta estrategia de validación se basa prácticamente dentro de las direcciones URL, de las redes, de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando. Lógicamente que tienen que estar atentos a qué tipo de dirección van a revisar la información y que sea pues confiable, ¿no? Esta cita, este ejemplo, pues bueno, yo lo tomé del Banco Provincial de Venezuela, que es una página pues estable, también lo puede tomar de la Organización Mundial de la Salud, bueno, de diferentes aspectos. Sin embargo, pues el punto principal lo tomé de allí. Y dice así, situación de salud a nivel mundial. Indica, viruela, peste, cólera, tifus, VIH, epidemias y pandemias han azotado a la humanidad desde que el mundo es mundo. La lucha contra la actual causada por el coronavirus o SARS-CoV-2 se diferencia de las anteriores en la conexión global que facilita el contagio, pero también es una respuesta científica con una coordinación y con una inversión sin precedentes. ¿Qué quiero eso? Ese es como el título, ¿no? Como el abreboca, la introducción. Se viene cierto, pues estamos contestes que hay una situación de salud que afecta a todo el mundo, al planeta Tierra. No solamente es Venezuela, no solo es Colombia, Ecuador, Estados Unidos, no, es a nivel mundial. Por la forma inclusive de transmisión o de contagio, ¿no? Que ya, si bien es cierto, el día de hoy está más controlada esa situación de salud, pues siguen existiendo o prevaleciendo o inclusive formándose variantes sobre un estado original. ¿Qué vamos a desarrollar? O sea, ¿cómo ha sido el desarrollo inclusive de la enfermedad? Esa sería la tarea, verificar, o sea, es una forma de investigación sobre el desarrollo de la enfermedad desde el 2019, cuando efectivamente comenzó, cuando efectivamente se propagó más, y vemos que fue en el 2020. ¿Cuáles han sido los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál ha sido la reacción de los distintos estados a nivel mundial? Pueden tomar 2, 3, 4, 5 países a nivel mundial, o pueden hacer una síntesis de los más resaltantes que usted, cómo ha sido la situación en América Latina, cómo lo ha visto la parte de los países europeos, y bueno, hacer su propio trabajo de descripción en esa tarea. Por eso la tarea dice que es una descripción formal de algo realizable e interesante que los estudiantes deben haber llevado al final de la webcast. Esto podría ser un producto como una presentación multimedia, una exposición verbal, una cinta de video. Sin embargo, no los voy a poner a hacer eso, sino solamente yo quiero es que lo desarrollen como un trabajo con esas partes y lo vayan subiendo en formato PDF al aula virtual, ¿ok? Esas tareas, pues, tienen, como les indiqué, diferentes formas de adquirirlas. Pueden ser tareas de investigación, tareas de persuasión, tareas de misterio. Luego de este título están las diferentes tareas que en las páginas que yo le coloqué en la dirección de URL, le señala y le especifica cada tipo de tarea. Si es una tarea de periodismo, de repetición o de emisión de juicio, de analítica, de autoconocimiento. Yo pienso que, bueno, la forma de poder adquirir la información, pudiera ser una tarea de periodismo, de misterio, inclusive de investigación o una tarea analítica. Dependiendo de la forma como ustedes lo quieran abordar, pues escogen el tipo de tarea. Son herramientas sencillas y fáciles de utilizar. ¿Cuál es el proceso? En el proceso ustedes van a describir los pasos
que van a llevar a cabo la tarea. Como si es una tarea científica o de una tarea analítica, ¿cuáles fueron los pasos para ustedes hacer ese tipo de investigación? Es algo sencillo, tampoco quiero investigaciones profundas, pero sí quiero que puedan entender cómo ha sido la evolución de la pandemia y cómo inclusive en anteriores oportunidades, inclusive desde la formación del mundo contemporáneo, han existido tipos de epidemia, inclusive lo de la fiebre española y demás, diferentes epidemias que han surgido en el mundo y que han afectado parte de la población, que con esta situación de salud pues ha afectado más, que es a nivel global, pero se ha visto que como han existido a lo largo del mundo y de la formación del mundo más contemporáneo, ciertas epidemias que han causado estragos y que cuál ha sido la reacción social, tanto de la comunidad como tal en ese sector donde se propagó la epidemia como a nivel global. Por eso es un proceso. Los recursos que se van a utilizar son netamente de la web. Aquí en la web que dice que el profesor indica, bueno, yo les indiqué ciertas páginas para que verificaran cómo es el desarrollo de la WebKits, donde ustedes pueden ubicar Organización Mundial de Salud, Banco Provincial, diferentes instituciones que han proyectado estas formas de la situación de salud o las que ustedes elijan. Es abierto, tampoco los voy a encasillar a una dirección URL en particular, es abierto. ¿Ok? Esos son los recursos que van a utilizar. La evaluación, pues bueno, ya dependerá de mí, verificar cómo ha sido el desarrollo de la evolución de la tarea y cada aspecto tendrá una valoración del 25%. ¿Qué quiere decir? Que la tarea, el primer aspecto va a ser 25%, el proceso 25%, los recursos el 25% y la conclusión. Lógicamente, para un total del 100% que yo voy a desarrollar. ¿Por qué se llama la formación de la máquina del tiempo? Porque con el desarrollo de esta WebKits, ustedes prácticamente van a visorar o van a tener una idea de todo lo que es la formación del mundo contemporáneo. Inclusive van a tener a sacar sus propias conclusiones, si es en cuanto a la situación de salud, qué opinan, cómo efectivamente se propagó, qué generó esa pandemia. Si escogen otro tema que también es abierto, pues algo que ustedes puedan analizar e internalizar desde la formación del mundo contemporáneo. Por decir, si estamos hablando a nivel económico, cómo influyó la revolución industrial hoy en día en la economía de los diversos países, en América Latina, en Europa. Si vamos a hablar de las guerras, de la Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo esas guerras también afectaron a nivel político, económico, social el mundo global y hasta llegar a lo que es la guerra o lo que se está avistando hoy en día, que es el enfrentamiento, el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Pueden también tomar ese título. Por eso la WebKits, el título principal es la máquina del tiempo hacia la formación del mundo contemporáneo, porque es como un viaje hacia el pasado, reconociendo el pasado, verificando cuáles fueron las consecuencias o las acciones de ese pasado para generando reacciones al día de hoy hasta llegar a lo que es el mundo contemporáneo. ¿Okay? Y la conclusión, bueno, es un proceso ya analítico por parte de ustedes de cómo llegaron a verificar esa situación, qué opinan ustedes sobre la situación de salud que está ocurriendo, qué opinan ustedes sobre la guerra, cuáles serían unas alternativas para la solución de los conflictos internacionales, cuáles serían las alternativas para que efectivamente, pues bueno, evitar o bloquear que no se siga propagando la pandemia, cuáles son los mecanismos que han tomado los diferentes estados, qué podría aportar usted en el desarrollo de esa situación de salud. Y esa es la conclusión. Entonces, en definitiva, son 4 partes que el estudiante va a desarrollar y las que yo voy a validar. No los voy a poner en este momento a hacer ensayos, trabajos monográficos, mapas conceptuales, nada. Solamente es una línea de tiempo, por decirlo así, de la formación del mundo contemporáneo a través de esta estrategia de validación denominada WebKits. La fuente está allí, es una de la UDETECA, tiene diferentes artículos de estrategias de validación, de aprendizaje. Yo tomé la WebKits, está inclusive los modelos o una muy interesante que me pareció sobre la oveja Dolly, la clonación, los genes y demás,
Y es algo muy interactivo. Si ustedes cuando observen y verifiquen el ejemplo de esta webcast como fue lo de la oveja Dolly, algo muy sonado hace muchos años, van a verificar cómo se desarrolló la introducción, que fue lo que hice hoy, que ustedes lo van a hacer igual o parecido, cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la tarea, cómo va a ser el proceso, de dónde obtuvieron la tarea, los procesos que son los recursos. La evaluación es una forma de, bueno, ustedes van a decir, bueno, en líneas generales, yo aspiro de la docente que califique bajo ciertos parámetros de la investigación que yo realicé. Y la conclusión, bueno, ya es algo muy interno, ¿no? Muy subjetivo y lógicamente que se respetan todas las opiniones y todos los criterios porque para eso estamos, ¿no? El conocimiento es amplio y en el conocimiento no se puede encasillar a criterios o opiniones subjetivas. Por eso, pues, como se dice, cada cabeza es un mundo y yo respeto las opiniones de cada quien y para eso estamos, inclusive para aprender, porque también pues yo voy a aprender de ustedes. La parte 2 de la webcast son en las clases sincrónicas a través del grupo que ya fue creado por la universidad. Ustedes los días 5, 19, 2 de abril, pues se pueden conectar conmigo para también ver el desarrollo de la webcast. No obsta de que, supongamos, los restantes días de los meses hasta el 9 de abril, no sé quién puedan comunicar conmigo. Igual el grupo está abierto, si se quieren comunicar conmigo de manera privada a mi número telefónico, ustedes ya lo tienen también, pues se pueden comunicar y de cualquier tipo de duda, de planteamiento, de sugerencia, me la pueden hacer y con gusto pues yo los atenderé y les daré oportuna respuesta a la brevedad posible también, ¿ok? Esas son en las clases sincrónicas. Aquí ya les indiqué, les estoy indicando en la parte final donde dice que la tarea tiene una fecha de entrega para el 5 de marzo del 2022, el proceso el 2 de marzo del 2022, los recursos el 19 de marzo del 2022 y la conclusión el 26 de marzo del 2022. Sin embargo, como tal, la plataforma está abierta hasta el 9 de abril. ¿Okay? Ustedes van a tener la oportunidad hasta el 9 de abril de subir todas las 4 partes de la webcast. Si bien es cierto, hay fechas límites de entrega para esta estrategia, para estas actividades, no la voy a ser tan rígida, por decirlo de una manera en que ustedes no la vayan a presentar en el día que les corresponde y ya no lo puedan. No, la plataforma está abierta, pero ¿qué sucede con esto? O sea, ya luego del 9 de abril, pues sí no va a haber oportunidad. Si bien es cierto, soy flexible en los tiempos, luego del 9 de abril sí no voy a ser flexible, porque la universidad pues también me pide a mí un corte de terminación de la unidad curricular y pues yo también debo darle a la universidad pues las calificaciones y demás para que ustedes pues sigan evolucionando en la maestría. Por eso es muy importante pues cumplir con las actividades hasta el 9 de abril. Independientemente de que tengan fechas, como ya le indiqué, lo pueden hacer o antes o luego o durante esa fecha, no hay problema. Tampoco quiero es que todo lo hagan al final del 9 de abril, porque pues también se les va a acumular para ustedes. Vayan pensándolo, vayan procesándolo, vayan escogiendo un tema y van desarrollando las partes. Tampoco va a ser eso tan extenso. Son planteamientos en síntesis de lo que ustedes observaron, de lo que ustedes buscaron, de la investigación que consiguieron, de lo que han hablado otras personas que saben mucho más que nosotros sobre ese punto en particular y plasmarlo. Es una herramienta, como les dije, bastante interactiva y es fácil de aplicar. Y la idea es que ustedes hagan eso como un breve repaso de la edad contemporánea sin hacerlo tan como rudo o cansón, ¿no? Porque la historia pues a veces tiende a ser compleja y pues ya la hemos visto, la hemos desarrollado desde inclusive desde primaria como ha sido. Sin embargo, pues lógicamente desde que estudiamos primaria al día de hoy han sucedido diferentes acontecimientos importantes o trascendentales para la humanidad, porque por eso es pues la formación del mundo contemporáneo hasta nuestros días, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Espero que sí. Cualquier cosa, bueno, me preguntan.
Ahora, bueno, ya este tipo de actividad ya está también en la plataforma, ya está apta para que ustedes pues la vayan revisando, la vayan consultando y la puedan ir formando y cumpliendo con los parámetros. O sea, si tienen ya la tarea para el 5 de marzo, lo pueden subir perfectamente. O si tienen dudas antes y no quieren subirla de una vez, porque ya luego de que se sube, pues lógicamente si no la pueden editar, a menos que me pidan permiso y que yo, bueno, les conceda que la vuelvan a editar. Pero ya lo que está subido, pues allí queda y ya queda evaluado. Por eso es importante que ustedes se comuniquen conmigo a través del foro chat o de cualquier medio, pues es preferible a través de WhatsApp y yo pues les doy oportuna respuesta sobre eso. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a la WCATS. Ya también pues está la planificación dentro del aula virtual, que está en la parte de introducción. Luego de que el aula virtual expone lo que es la materia, que efectivamente pues, bueno, son las bases para entender el poder político de hoy en día. Debajo de allí hay un video muy interesante de lo que es la formación del mundo contemporáneo de manera pues, general, pasando del socialismo, absolutismo, las clases, los estamentos, el liberalismo, y lo explica muy bien este profesor. Esto ya estaba en el aula virtual y pues me pareció interesante y por eso lo dejé allí. Luego de ese video está la planificación de la unidad como tal y bueno, pues prácticamente es un resumen de lo que ya dije. Se divide en dos unidades. Están las fechas de las clases sincrónicas, que una es el día de hoy, luego está la otra para el 12 de marzo y luego está la otra para el 26 de marzo. Cuando yo coloco al lado de las fechas lo que se está viendo es, bueno, que yo voy a explicar lo que es la introducción, la tarea del proceso y la ponderación de cada uno. Pero esa es la planificación, pues inclusive que exige la universidad de presentación para ustedes y también está allí para que la visualicen. Y está, bueno, principalmente pues deben es revisar lo que yo les indiqué de la explicación de la WebKits para que comprendan un poco más cómo es el desarrollo de la misma. Eso es en la parte de la introducción. En los aspectos conceptuales están las diferentes áreas de conocimiento y allí está el contenido como tal de la materia, está el desarrollo de la misma. En la formación del mundo contemporáneo están los prólogos de la formación, está lo que es el liberalismo, la etapa de la ilustración, la primera guerra como tal, avistamientos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo lo que es la formación. Y están ya también los pensamientos políticos o cómo se formaron las ideologías políticas que existen hoy en día. Están desarrolladas allí para que ustedes como un cuento pues lo puedan leer y lo vuelvan a refrescar sobre allí. Y está pues el complemento de la unidad 1 que lo vamos a abrir, que es una síntesis ya de lo que es la edad contemporánea, que vamos a verlo pues de manera general el día de hoy, ¿no? Se dice que, bueno, en la época actual, lógicamente, para que existiera o para que marque la pauta del inicio de lo que es la edad contemporánea o la formación del mundo contemporáneo, es la Revolución Francesa en 1830. Y pues, bueno, esto es una imagen alegórica a ese momento, ¿no? Donde la libertad está guiando al pueblo. Es pues un toque de una obra artística del pintor romántico Eugène Delacroix y realizó esa alegoría de la Revolución Francesa en 1830, ¿no? En estos días estaba leyendo algo muy interesante de un literario, Levinsky, que dice que las expresiones artísticas forman parte de la moralidad y relaciona lo que es la ética con la estética. Y pues me pareció hermoso esa relación que sí es bien es cierto, hoy en día es conocida de la ética con la estética, pero dice que la belleza es la hermana carnal de la moralidad. Y esa es la relación, ¿no? Que debe existir entre la ética. Cuando una obra artística como tal es bella, pues que trasciende de eso lo estético y llega al punto de lo ético, de saber lo que es moralmente correcto o incorrecto. Okay.
Y bueno, parte de ese mundo contemporáneo, de lo que es la formación, pues es muy importante pues establecer y verificar que más allá de entender el contenido exegético de lo que es el mundo contemporáneo, tenemos que sensibilizar inclusive de lo que hoy en día pasa a nuestro alrededor. Porque cuando hablamos de política, y pues ya entrando a lo que es propiamente la materia como tal, se dice, y muchos escritores lo han expresado, que la política surge porque existen conflictos, porque los conflictos están allí latentes como base constitutiva de la sociedad. ¿Ustedes piensan que es así? ¿Que efectivamente la política surge por eso? También quiero que de verdad, pues bueno, este tipo de clases sean interactivas, no solamente yo llegar a hablar, 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 sino también que podamos socializar ciertos puntos, socializarlos y respetando pues las opiniones, porque yo pues soy, estoy presta a entenderlos y verificar todo ese cúmulo de conocimientos que ustedes tienen. Pues yo pienso que efectivamente sí surge la política de ese modo como una forma de resolver los conflictos, ¿no? Y surge precisamente porque existen conflictos en la sociedad y en el mundo. Si lo vemos desde el punto de vista micro, de lo que somos los seres humanos, se ha denotado en la evolución misma de la historia, e inclusive desde la época de los neolíticos, que es una parte como de lo que, cómo surgió la política. em, Se observa que es necesario pues regular los comportamientos, ¿no? Y que siempre debe existir como una forma latente de poder controlar y poder tener, sí, poder, regulaciones de la sociedad. Si no existieran ese tipo de regulaciones, pues habría un caos. De eso estamos lógicamente entendidos de que es necesario que se regulen las conductas y que la política surge de una u otra manera para resolver o para minimizar los conflictos de la humanidad, de la sociedad, que es necesario que efectivamente pues se regulen ese tipo de conducta. La política efectivamente como forma de poder obtener el control de la sociedad y de los que están alrededor de la sociedad, trata efectivamente de poder administrar ese poderío, ¿no? Que muchas veces a través de ese poderío pues hay pasiones humanas. Ahí debemos otra vez hablar del ser humano, porque el ser humano lleno de pasiones, de carencias, de debilidades, muchas veces no vamos en dirección hacia el bien común, que eso es una forma de o una de las principales objetivos que debe tener la política y el Estado como tal, la obtención del bien común, no solo de un bien particular individual, sino del bien del pueblo, porque el pueblo es el que está allí y el que efectivamente pues siente y padece pues de diferentes aspectos en su mundo, en su cotidianidad. Por eso es necesario, pues, que no se pierda como el rumbo y que los que ostentan el poder y el mando político, porque es necesario un mando político, pues siempre tengan latente el bien común, inclusive la salvaguarda de los derechos humanos de la sociedad y demás. En ese punto, cuando hablamos de política inclusive, pues es necesario tocar lo que hoy está sucediendo con Rusia y Ucrania, el manejo del poder. No se sabe, o bueno, son muchas las interacciones que a través de las redes pues aparecen, quién efectivamente tiene la verdad. O sea, unos dirán, no, es que la verdad la tiene Rusia, debe ser, o la verdad la tiene Ucrania, o los motivos por los cuales se surgió el conflicto, ¿cuál es? ¿La razón la tendría Rusia o la razón la tendría Ucrania? Yo pienso, en mi humilde opinión, pues que esto son cuestiones de conciliar, ¿no? Siempre debe existir la conciliación y verificar hasta qué punto afecta todo este tipo de conflictos, porque si está afectando de manera generalizada, pues población civil, pues lógicamente yo pienso que de una u otra manera hay que doblegar, sea Rusia o sea Ucrania, hay que ceder y llegar a la conciliación, porque si no, pues generaría de verdad pues pérdidas humanas. Ahí ya entramos a otro ámbito de lo que es la política e inclusive de regulaciones que son necesarias como el derecho internacional humanitario, donde el derecho internacional humanitario pues debe actuar y verificar y establecer
cuáles son los objetivos militares, a quiénes se debe proteger a través de los 4 convenios que existen, los 4 convenios de Ginebra, los 2 protocolos facultativos. Todo este tipo de situaciones que ocurren y que pues prácticamente emergen también por conflictos que vienen desde la edad, desde el inicio de la formación del mundo contemporáneo, ¿no? Porque se ha visto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial los conflictos que existían en diferentes países y que de una u otra manera quedan allí como secuelas de esos conflictos y llegan a explotar o a detonarse nuevamente el día de hoy. Por eso yo quiero que más que verificar o ver lo que es la edad contemporánea desde aspectos centrados, pues lógicamente sí tenemos que establecer ciertos aspectos. Quiero que lo veamos también desde el plano de la humanidad, porque eso por eso se llama contexto político. Verificar y estudiar todas las teorías políticas y las ideologías y tratar de comprender lo que es el poder político el día de hoy a nivel mundial. No solamente de nuestro país, sino también en la esfera global, porque estamos en un mundo pues netamente globalizado. En esta unidad que efectivamente pues ustedes ya observaron que está prácticamente desarrollado, vemos que efectivamente el origen de la edad contemporánea, su aspecto más importante es con el surgimiento de la Revolución Francesa, que la edad contemporánea se caracterizó por la implementación de gobiernos totalitarios, por la consolidación de un sistema capitalista de la burguesía, en parte debido por la revolución industrial, por la creciente división económica, por las disputas y los enfrentamientos entre las potencias europeas que desencadenaron guerras sin precedentes. Aquí ya pues estamos hablando de conflictos netamente internacionales por estratos de poder que efectivamente pues quieren más y al querer más, bueno, quieren más de territorio, quieren más parte porque hay países que están estratégicamente mejor ubicados y al estar estratégicamente ubicados, pues una parte en potencia pues desea tener el control de ese objetivo como tal porque para él es beneficioso. Bueno, eso ya son cuestiones de ambición, de poder. ¿Por qué no podemos vivir? A veces, bueno, yo soy, no sé, como no utópica, ¿no? Sino yo quisiera pues que todos pudiéramos tener todo y vivir sanamente, vivir sin hacer daño al otro, vivir sino bajo los límites del bien común y de la felicidad que me genera hacer el bien a los demás, ¿no? Sin embargo, pues se ha visto que el ser humano, producto de esos intereses particulares, lo trasciende al plano exterior y pues al trascender esas particularidades internas de su propio ser, pues muchas veces se convierten en este tipo de conflictos donde no hay negociaciones sanas, ¿no? Sino ya se llegan a los puntos de la guerra. Y se ha visto que eso es bueno desde el inicio de los tiempos, ¿no? Otra de las características es, bueno, es la primera pandemia, de lo que hablábamos del desarrollo pues, que ocurrió en el 1918 con la llamada gripe española, aunque no surgió en ese país, propiamente en España, el avance de los Estados Unidos como potencia mundial, el desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones y a la producción. La edad contemporánea tiene etapas y está dividida entre la edad alta, la edad baja y el periodo de guerras. La edad alta que comprende desde la declaración desde 1789 con los hechos que desencadenaron numerosas luchas y enfrentamientos revolucionarios hasta 1870, ¿no? Luego está la Edad Baja, que comprendió unos periodos de 1870 hasta 1914 y resultó una etapa, pues puede decirse que más pacífica, ¿no? En cuanto a las anteriores y entre las relaciones internacionales anteriores. Es muy importante a medida que conozcamos lo de la formación del mundo contemporáneo y los diferentes, pues, comportamientos de los países, es que también debemos respetar los límites de lo que es diplomacia, protocolo, relaciones internacionales. Cada país pues debe entenderse a través de sus propios medios diplomáticos y de relaciones internacionales de cómo
de llegar a esas conciliaciones internacionales. Debe haber un juez, inclusive, considero yo, de arbitraje o un conciliador internacional que trate efectivamente pues buscar la paz y mediar, verificar aspectos beneficiosos para ambas partes, donde haya un ganar-ganar, donde exista un ganar-ganar de ambas partes y queden conformes para no llegar a ese tipo de situaciones como la que estamos enfrentando, bueno, como la que enfrentan lamentablemente estos países hermanos, porque siguen siendo países hermanos, no porque estemos cerca, sino porque vivimos en un mismo planeta Tierra, donde respiramos un mismo aire, un mismo oxígeno, donde estamos bajo una misma esfera o globo terráqueo. Por eso somos hermanos, independientemente de nuestra etnia, sabiendo que lo principal que nos une es que existe una raza y es la raza humana. Que si bien es cierto, hay diferentes etnias o culturas o patrones, somos uno mismo, una misma raza, y esa es la humana, la humanidad. Está el periodo de guerras, que comprende desde 1914, que tuvo lugar en los acontecimientos más sangrientos de la historia, la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, cuando se desató la Guerra Fría, que culminó en el 91, ¿no? Con la caída pues del muro de Berlín. Igualmente, pues no todo es malo en la época contemporánea o en la formación de ese mundo contemporáneo. Se observaron pues tanto inicios o revoluciones de inteligencia ilustrativas como a través de inteligencia en la materialización de instrumentos para el desarrollo de la humanidad, como la pila voltaica, que fue la primera batería, como el barco a vapor, la locomotora a vapor, la máquina de escribir, el teléfono, algo muy importante hoy en día, ¿no? Que lo tenemos inclusive y bueno, que ha trascendido y ha evolucionado tanto que ya tenemos un teléfono móvil, que lo trasladamos a todos lados, que inclusive por un teléfono móvil a veces nos regresamos a buscarlo a la casa porque se nos quedó el teléfono. Algo que ha sido como tan importante y que el ser humano se ha vuelto dependiente de la telefonía celular, ¿no? La lámpara eléctrica, la vacuna contra la rabia, el cine, la radioactividad, la aspirina, la radio, lo que fueron los estudios del ADN, la aeronave. Aquí en el estudio del ADN, pues también es importante tocar lo que yo le decía, lo de la oveja Dolly, la televisión, la penicilina, como el primer antibiótico que hoy inclusive se utiliza, la computadora también, algo, imagínate, la computadora, bueno, cuando yo empecé a conocer las computadoras, existían las computadoras monocromáticas, ¿no? Pero imagínate en esta época de 1933, cuando fue creada una computadora que era como el tamaño de esta habitación, grandísima, y que bueno, era a través de códigos y de dígitos y lógicamente con la evolución de la tecnología, fueron pues quedando más pequeñas hasta convertirse en lo que el día de hoy, computadoras inclusive así de pequeñas, ¿no? Pero todo lo que ha avanzado nuestro mundo, que no solamente ha sido malo, ¿no? Que bueno, pues que producto de esas diferencias, pues también han emergido este tipo de situaciones. Las organizaciones internacionales, que fueron mecanismos de protección a nivel internacional para los países para tratar efectivamente de conciliar el satélite artificial, el trasplante del corazón, la llegada a la luna, el disco compacto y nuevamente, bueno, lo de la oveja Dolly, que fue ese trabajo de investigación por los científicos del Instituto Roslin de Escocia en 1997. Y allí está la fuente para que ustedes observen y puedan ir sacando lo que va a ser la formación de la WECES. Bueno, lo vamos a dejar hasta el día de hoy porque ya se me está cerrando y la próxima clase seguimos con la formación de la era contemporánea y vamos a seguir revisando cómo va la evolución de la estrategia de validación de WCAG, que es la actividad que va a ser evaluada y que pues entre docente y estudiante vamos a seguir pues verificando cómo son esos procesos de internalización del conocimiento. Bueno, muchas gracias, un placer conocerlos y felicitarlos porque siempre hay que seguir estudiando, hay que seguir luchando por nuestro hermoso país Venezuela que amo y que adoro con todo mi ser y es una manera de amarlo, es seguirnos capacitando porque
debemos ser proactivos para esta hermosa sociedad, para este hermoso país, inclusive para nuestra familia o para nuestro entorno. Un abrazo con todo el corazón, Dios los bendiga y hasta luego. Chao.